Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Bienvenidos a Francisco a Diario. Comenzamos a compartir este espacio televisivo donde entre imágenes, discursos, testimonios, vamos a ir desandando una semana intensa, una vez más, la del Papa Francisco a favor de su ministerio petrino que llega desde la Iglesia al mundo entero sorprendiendo por su liderazgo. El Papa Francisco y su discurso contundente en lo social, también en su reforma por la Iglesia y su trabajo por la paz. Comenzamos a compartir Francisco a Diario. El Papa Francisco recibió a 70.000 trabajadores de la Asociación Cristiana de Trabajadores Cristianos. Allí su enérgico llamado a la precariedad laboral. El Papa Francisco y su cercanía al mundo del trabajo. En una cordial bienvenida, el Papa Francisco recibió a unos 7.000 miembros de asociaciones cristianas de los trabajadores italianos que se encontraban peregrinando en Roma por la celebración del aniversario número 70 de su fundación. En la actualidad es habitual encontrarnos con situaciones de precariedad laboral, trabajos en negro y un gran chantaje relacionado con la criminalidad, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que son las que lo padecen. Por esta razón, el Santo Padre profundizó en estos temas, remarcando que la falta de trabajo quita la dignidad, impide la plenitud de la vida y se reclama por una respuesta urgente para afrontar el sistema económico mundial, cuyo centro no es el hombre y la mujer, sino un Dios, el Dios dinero, que es el que manda. Además, el pontífice los invitó a perseverar en su importante compromiso y destacó la inspiración cristiana de estas asociaciones, exhortando a profundizar más la fe en Jesucristo y la palabra de Dios. Como es característico de Francisco, acercándose a la realidad, señaló la importancia de proponer alternativas justas y solidarias que se puedan practicar con certezas, y nuevamente exhortó a hacer que el ser humano exprese y acreciente la dignidad de su propia vida mediante el trabajo libre, creativo, participativo y solidario. Se reunió la Conferencia Episcopal Italiana en el aula del Sínodo de los Obispos en el Vaticano. Francisco recibió a la CEI. Allí los invitó a ser enérgicos en la denuncia de la corrupción, que no sean tímidos, y les agradeció que hayan elegido la exhortación Evangelii Gaudium para el tratamiento de la 68 Asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana. El Papa Francisco recibió hace ya unos días, en el aula del Sínodo del Vaticano, a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana con motivo de la Asamblea General número 68. Es importante resaltar este momento, ya que fue un encuentro de agradecimiento tras haber elegido los obispos el tema de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Francisco como argumento durante la Asamblea. El Santo Padre remarcó la importancia de lo que se puede definir por sensibilidad eclesial, es decir, apropiarse de los mismos sentimientos de Cristo, de humildad, de compasión, de misericordia, de realidad y de sabiduría. La sensibilidad eclesial, afirmó el sucesor de Pedro, implica no ser tímidos o indiferentes para luchar contra la mentalidad de corrupción pública y privada que ha logrado empobrecer a familias, jubilados, trabajadores honestos, comunidades cristianas, descartando a los jóvenes y privándolos sistemáticamente de toda esperanza sobre su futuro y, sobre todo, marginando a los más débiles y necesitados. Durante su discurso a los obispos, Francisco tuvo muy presente como eje la sensibilidad eclesial y continuó diciendo que como buenos pastores nos hace salir hacia el pueblo de Dios para defenderlo de las colonizaciones ideológicas que le quitan su identidad y dignidad humana. Además, la sensibilidad eclesial se revela concretamente en la colegialidad y en la comunión entre los obispos y sus sacerdotes,
en la comunión entre los obispos mismos, entre las diócesis ricas y aquellas en dificultad, entre la periferia y el centro, entre la conferencia episcopal y sus obispos con el sucesor de Pedro. El magisterio petrino del Papa Francisco está a nuestra mano todos los días. Su pensamiento doctrinal, pero por sobre todas las cosas su orientación pastoral, surgen de la reflexión de la lectio, es decir, la lectura orante que el Papa Francisco hace de la Escritura en el Evangelio de cada día. Allí lo expresa en la celebración litúrgica, en cada misa, en Santa Marta. Francisco y su enseñanza desde la palabra. Il stile di vita della fede. Padre, cosa devo fare di questo? Ma chiedere al Signore, che ti aiuti a fare cose buone, ma con fede, ma solo una condizione. E quando voi vi mettete a pregare chiedendo questo, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. L'unica condizione. Perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni voi le vostre colpe. Questo è il terzo stile di vita. La fede per aiutare gli altri, per avvicinarsi a Dio. Questa fede che fa miracoli. E questa storia che incomincia con un sonno d'amore, che sembra di essere una storia di amore, ma poi sembra di finire in una storia di fallimenti, finisce con il grande amore di Dio, che dello scarto fa la salvezza del suo figlio scartato. Cristo es la luz que ilumina el camino para que la ciencia esté siempre al servicio de la vida. Este es el centro del mensaje con el que el Papa Francisco exhortó a la asociación Ciencia y Vida. La Asociación Ciencia y Vida visitó la Sala Clementina del Vaticano para encontrarse con el Papa Francisco. El Santo Padre los exhortó con una frase para el encuentro que promovía: Cristo es la luz que ilumina el camino para que la ciencia esté siempre al servicio de la vida. El congreso fue organizado con motivo del 10º aniversario de la Fundación, en la cual el objetivo principal fue reflexionar sobre los principios antropológicos y científicos de la bioética, con el fin de tutelar y promover la vida humana. Francisco resaltó y felicitó a la asociación por la labor en la promoción de la vida humana y los animó a seguir practicando las actitudes de apertura, atención y proximidad al hombre en cada situación concreta. En este sentido, subrayó el Papa, es importante salir para encontrar y encontrar para sostener. El Santo Padre hizo hincapié en el cuidado que deben brindar a los pequeños y ancianos de todo hombre y mujer, a quienes deben reconocer y tutelar el derecho primordial a la vida. En este sentido, afirmó Francisco, es Cristo la luz que ilumina el camino para que la ciencia esté siempre al servicio de la vida. Cuando disminuye esta luz, cuando el saber se olvida del contacto con la vida, se hace estéril. Por eso los invito a tener siempre en alta la mirada sobre la sacralidad de toda persona, para que la ciencia esté verdaderamente al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia. También Francisco agregó que el grado de progreso de una civilización se mide por la capacidad de proteger la vida, sobre todo en sus fases más frágiles, más que por la difusión de instrumentos tecnológicos. Cuando hablamos del hombre, no nos olvidemos jamás de todos los atentados contra la sacralidad de la vida humana.
Es un atentado contra la vida el flagelo del aborto. Es un atentado contra la vida dejar morir a nuestros hermanos en los barcos en el canal de Sicilia. Es un atentado contra la vida la muerte en los centros laborales porque no se respetan las condiciones mínimas de seguridad. Es un atentado contra la vida la muerte por desnutrición. Es un atentado contra la vida el terrorismo, la guerra, la violencia, también la eutanasia. Amar la vida es siempre tener cuidado del otro, quererlo bien, cultivar y respetar su dignidad trascendente. Después de un largo recorrido que Francisco hace por la Plaza del San Pedro cada miércoles, deteniéndose para bendecir, para saludar, para encontrarse con sus amigos y con toda la gente en la plaza, se sienta y comparte con su pueblo la catequesis, su enseñanza en audiencia general. En este caso, en este tiempo, Francisco está girando en torno a la familia, por ser el sínodo de la familia la que convoca particularmente a la Iglesia a andar en comunión. El Papa, el miércoles pasado, insistió sobre una dimensión particular de la familia, la vulnerabilidad generada por la pobreza. ¿Quién es la mayor creadora de pobreza? La guerra. Francisco y su mensaje de paz a la familia. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos referimos a la pobreza como condición de vida que pone a prueba a la familia y la hace vulnerable. La pobreza azota a muchas familias en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales. Muchas veces se ve agravada por la guerra, que es sin duda la madre de todas las pobrezas, depredadora de vidas, de almas y de los afectos más queridos. En medio de estas situaciones, muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie. Pero este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan, el trabajo, la educación y la sanidad. Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social, que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza, que lleva a la sociedad a la ruina. También nosotros, cristianos, debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos. Ella también está llamada a ser pobre, practicando la simplicidad en su propia vida, de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Venezuela, Guatemala y Uruguay, así como a los venidos de otros países latinoamericanos. Pidamos a Dios que sostenga a las familias sometidas a la dura prueba de la pobreza, para que puedan seguir siendo en el mundo lugar de acogida y escuelas de auténtica humanidad. Que Dios los bendiga. ...140 caracteres que nos traen un mensaje contundente del Papa Francisco en cada jornada. Con muy pocas palabras, él nos dice algo importante. Sigamos al Papa Francisco en Twitter. Practiquemos el cuarto mandamiento, visitando con cariño a nuestros padres ancianos. El cristiano no es testigo de una teoría, sino de una persona, Cristo resucitado, que está vivo y es el único Salvador de todos.
Señor, concédenos la gracia del estupor en el encuentro contigo. La luz del Evangelio guía a quien se pone al servicio de la civilización del amor. Sometimes it hurts instead.